Muy bien, nos encontramos en nuestra segunda semana. Para el día de hoy vamos a dar continuidad a lo que hemos venido trabajando. La semana anterior estuvimos hablando de las potencias, estuvimos hablando un poquito de algunas propiedades de las potencias, un tema que va a ser fundamental de aquí en adelante. Y digo de aquí en adelante porque me refiero no solo a séptimo año, sino a todo lo que viene de aquí en adelante en secundaria. Estas propiedades las vamos a ver un montón. Algunas veces las vamos a usar con números enteros, otras veces con otro tipo de números, otras veces relacionadas a otras funciones. Pero para iniciar necesitamos empezar con lo más básico, que es con los números enteros. ¿Ok? La semana anterior vimos un poco de esas propiedades, señalamos algunas de las propiedades de las potencias, recordando como lo más importante el hecho de reconocer a una potencia. ¿Cómo funcionaba este asunto? Ok, las potencias tenían una base que se elevaba a un exponente y nos daba ahora sí el resultado, la potencia, como se le puede decir. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 2 a la 3 igual a 8 y de esa manera encontrar o distinguir cada una de las partes de esa potencia. Y el número 2 sería la base. El número 3, que está allá arriba en pequeñito, sería el exponente. Y el número 8 sería entonces el resultado. ¿Sí? Esas son las partes, digámoslo así, ¿verdad? Las secciones, las partes que tiene una potencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es memoria. Ahí no hay mucho que hacer, ¿verdad? Trabajar en reconocer cada una de las partes, digámoslo así, ¿verdad? De la potencia. Ok, una vez que hacemos eso, ya ahora sí vamos a distinguir cómo obtener los resultados y cómo es que es todo esto, ¿verdad? Ok, primero que nada, vamos a decir que 2 a la 3 equivale a tener al número 2 tantas veces como lo diga el exponente, pero a tenerlo en multiplicación. Entonces, como dice 2 a la 3, yo voy a tener 3 veces. Y voy a resolver la multiplicación. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 2 a la 3 es 8, lo que decía aquí arriba. Entonces estamos llegando a la forma en la que se calcula una potencia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, muy bien. Entonces resulta que además de esto, ¿verdad? Vamos a tener otro montón de situaciones. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes 2 a la 0. Entonces 2 a la 0, yo no puedo poner el 2 0 veces. Porque entonces sería como no ponerlo. Ok, bueno, hay algunas potencias que básicamente se definen, ¿verdad? De manera teórica. 2 a la 0, por ejemplo, es una de ellas. 2 a la 0 va por una regla que hay, una regla de las potencias que dice que todo número o expresión elevado a la 0 es igual a 1. Eso está en la lista de las fórmulas o de las propiedades que están aquí a la par, ¿verdad? Que venían en el documento que vimos la semana pasada. Aquí lo dice y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? 7 a la 0, por ejemplo, es igual a 1. ¿Por qué? Porque cuando hay un exponente 0, la potencia siempre vale o da como resultado 1. Todo número a la 0 es igual a 1. Así funciona. ¿Ok? Y vamos a reconocer algunas propiedades ¿verdad? Algunas otras propiedades de las potencias. Habrá momentos donde la calculadora, donde nosotros no podamos resolver. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me dicen, no sé, 5 a la 1000? ¿Cuánto es 5 a la 1000? Bueno, habría que ir a la teoría, a buscar algunas cosas, a ver si es necesario dar el resultado como tal. Pero el asunto es que 5 a la 1000 sería
5 por 5 por 5. ¿Cuánto? 1000 veces. ¿A qué horas yo hago 1000 veces esta multiplicación? O sea, no llego nunca. 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625. Y si sigo ahí, eso se me va a ampliar de una manera tan grande que va a hacer que el número ya en algún momento no sea manejable. Ya no tenga sentido hacer esa multiplicación. Entonces, cuando tengo números grandes o cuando tengo expresiones que me den resultados muy complicados, utilizamos las propiedades de las potencias, que son las que terminamos de ver la semana anterior. Una de las propiedades la acabamos de ver, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Otra de las propiedades es la que dice que cuando una expresión está elevada a la 1, es idéntica, su resultado se llama. Por ejemplo, si yo tengo 5 a la 1, 5 a la 1 es 5. Y tiene mucho sentido porque es poner el 5 una vez. Entonces no hay nada que hacer. Esto es importante entenderlo de esta manera y también entenderlo al revés. Si yo tengo un número y ese número no tiene un exponente, en realidad es como si el exponente fuera un 1. O sea, cualquier número de los que nosotros conozcamos, el 20 por ejemplo, el 20 está elevado a la 1. O si a mí me ponen 30 y no me ponen una potencia, el 30 está elevado a la 1. El exponente de una expresión que no trae nada siempre es un 1. ¿Ok? Entonces, aunque no me lo señalen, aunque no me lo digan, yo lo voy a tomar como si su exponente fuera un 1. Así de simple. ¿Ok? ¿Hay más propiedades? Sí. ¿Qué pasa cuando hay operaciones entre expresiones iguales? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una multiplicación de potencias de igual base? Que tengo a a la 3 por a la 12. Básicamente, a a la 3 es a por a por a. Es ponerla 3 veces. Y luego multiplicarla por a la 12 es poner 12 veces esta a. Y si nos ponemos a ver, si las vemos todas juntas, es como tener la misma letra. ¿Cuántas veces? 3 aquí y 12 aquí. Es como tenerla 15 veces. No hay necesidad de siempre hacer esto. Imagínense cada tiro y que me pongan a la 20, a la 50. No. Hay una regla que me dice que de forma más sencilla, una multiplicación de potencias que tienen la misma base, yo a la base la dejo quietica, la conservo y lo que hago es sumar los exponentes. Esa fue otra de las propiedades que vimos. También vimos que la multiplicación tiene algo opuesto o contrario. Entonces yo podría tener una división, que es lo opuesto o lo contrario, de potencias de igual bases. Tengo que hacer algo similar a lo que hice con la multiplicación. Lo que voy a hacer es dejar la base quietica y agarrar a los exponentes y más bien restarlos. Cuando es una división, resto. Cuando es una multiplicación, sumo. ¿Ok? Eso es teoría. Son cosas que ustedes tienen que empezar a ir memorizando. Son cosas que lo ideal sería que ustedes ojalá las pongan en una hojita por aparte. No sé, básicamente pueden manejar para que no se les vaya a quedar por ahí escondidillo o la información se les vaya a olvidar. Eso es teoría. Disculpe, profe. Y tienen que memorizarlo, dígame. Hay un compañero que no puede ingresar, un tal Arturo Bonilla. De ahí el problema es que, ¿cómo hago yo para ingresarlo? No lo tengo acá en la lista de la gente que está entrando. Y no, lo que podemos hacer es volver a enviarle volver a compartirle el link. Es lo único que puedo hacer. Porque ni siquiera lo veo en la lista para llamarlo. Y como aquí no se sabe el correo de quién es quién, eso es todavía más complicado. Ok, seguimos o intentamos seguir. ¿Alguna duda con respecto a esto? De nuevo, es cuestión de memorizarlo. Ok, en la lista, ¿verdad? De propiedades vienen varias, ¿verdad? Varias de las propiedades. Ya vimos, por ejemplo, la del producto, la del cociente, o sea, la de la multiplicación y la de la división. Ahora vamos a hablar rápidamente de qué pasa cuando hay la potencia de una potencia o cuando hay un paréntesis, digámoslo así.
Entonces vamos a seguir, o vamos a intentar seguir por aquí. Voy a hacerlo más chiquitico porque está muy grande y rayado. Entonces, ¿qué pasa ahora dentro de las propiedades cuando yo tengo a la 5, por ejemplo, y me dicen que eleve eso a la 7? Entonces, la a la 5 es poner la a 5 veces. Pero como dice que eso va elevado a la 7, es hacer eso mismo 7 veces más. ¿Ok? Entonces sería a la 5, o sea, a por a, por a, por a, por a. Aquí está hecho una vez, pero acá me dice que lo haga 7 veces. Entonces tendría que hacerlo 7 veces. Y todo eso multiplicándose. Si yo saco el rato, ¿verdad? Eso se me hace larguísimo y complicado. Yo podría contar cuántas A hay al final. Sin embargo, también hay un atajo que es el que nosotros aprendimos desde la escuela. Cuando tengo muchas veces lo mismo, lo que hago es multiplicarlo. Entonces eso voy a hacer con los exponentes. Yo voy a multiplicar, es decir, aquí yo voy a mantener la base y al 5 lo voy a multiplicar por 7. Si alguien tiene una calco cerca o se sabe la tabla del 5, 5 por 7, 35. Ahí quedamos con A a la 35. ¿Ven? Entonces ya tendríamos ahora sí el datillo. ¿Dudas o preguntas? Con el permiso de todos los voy a silenciar. Traten de cuando abren el micrófono, cuando piensan que va a participar, entonces abrirlo y luego cerrarlo. Si lo dejamos abierto, a veces entran algunos ruidillos ahí que nos, ¿verdad? Que nos resulta un poquito distractores. Tratemos de evitar eso. O peor aún, ¿verdad? Puede ser que se nos filtre alguna conversacioncilla de cosas de la casa. Y hasta grabado queda. Entonces mejor tener sus cuidados, ¿verdad? Muy bien. Esa es una de las propiedades que mencioné que vamos a ver. Y aquí está la otra. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, vean que estoy poniendo letras, pero esto vale con números también, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo 7 por A? O inclusive, vamos a poner puros números para que ustedes se sientan mejor. 7 por 3, pero lo tengo elevado a la 8. Hay una propiedad que dice que yo este exponente se lo puedo dar a cada uno de ellos. Entonces yo podría convertir esto en 7 a la 8 por 3 a la 8. Ahora ustedes me dirán, profesor, es que también hay una regla. Espero que se acuerden esa regla y si no la conocen no importa. En estos días que estamos haciendo operaciones combinadas lo vamos a ver. Que dice que dentro de un paréntesis, si yo puedo solucionar, primero soluciono y luego sigo. También puedo haber contestado 7 por 3, 21. Y esto es 21 a la 8. Y también se vale, también es parte de la respuesta. Pero como propiedad es importante analizarla de esta manera. También yo podría tener 5 a la 4 por 3 a la 4. Son expresiones diferentes. La regla dice en todo momento aquí arriba en cosas así que las bases tienen que ser iguales. ¿Qué pasa cuando las bases son diferentes? Bueno, si tienen el mismo exponente, yo las puedo unir porque es esto mismo, pero al revés. Es de aquí para allá. ¿Ok? Entonces es como que yo diga 7 a la 8 por 3 a la 8. Ah, eso me da 7 por 3 a la 8. Entonces si yo lo veo aquí abajo, yo tengo 5 a la 4 por 3 a la 4. Yo puedo poner el a la 4 afuera, en general, y adentro poner el 5 por 3. Eso es lo que dice la regla. Es la misma regla. Escrita al revés, empezando primero del paréntesis y luego empezando del otro numerillo. Y eso entonces ya sabemos lo que nos da. 5 por 3, 15, 15 a la 4. Eso también se vale. Esas son las principales reglas o las principales propiedades de las potencias. Esto que está aquí es exactamente lo mismo que está allá arriba. Por supuesto, insisto, esto hay que manejarlo de la mejor manera. Tratar de memorizarlo, tratar de tenerlo ahí, ¿verdad? Es exactamente la lista de propiedades con las que estamos trabajando. Aquí hay algunos ejercicios resueltos. Con estos ejercicios ustedes se pueden ayudar, ¿verdad? Vean que aquí ven las propiedades y cómo resolver y qué hacer. Entonces, la pregunta dice, expresen una única potencia.
Entonces la intención es que ustedes utilicen las propiedades de las potencias, que quede como una potencia cada uno de estos ejercicios. Acá abajo vienen las soluciones. Por ejemplo, en la A, 8 a la 2 por 8 a la 5, conservo la base y como es una multiplicación, sumo los exponentes. O sea, me queda 8 a la 7. Ven, y ahí vienen las soluciones incluso para que ustedes las practiquen y las revisen. Todas estas se las voy a dejar por ahí para que ustedes las vean o las puedan revisar, ¿verdad? Entonces no vale la pena, digamos, hacerlas porque ya están resueltas. Voy a ponerles estos de acá. Mentira, ¿dónde están? Ay, no traía, no puede ser posible. Bueno, suponía y no sé por qué creía que sí traía una lista de ejercicios sin resolver. Ok, van a tener entonces estos ejercicios para que practiquen y luego revisar sus resultados. Vamos a ver, los voy a poner unos cuantos aquí para que empecemos a practicar. Usemos la misma redacción, ¿verdad? Representen los resultados como una única potencia. Ok, vamos a tratar de practicar con esos. Con las propiedades de las potencias que están ahí, que se supone ustedes tienen porque el archivo ya lo habían bajado. Y con lo que yo ya expliqué ahorita, vamos a trabajar estos ejercicios. Les voy a dar un minuto, voy a silenciarme para que cada uno trate de resolverlo. Vamos a tratar de resolverlo de forma individual. Si alguien tiene la respuesta, no me la diga todavía. Para ahora al rato poder revisarla. No me la digan para que cada quien pueda trabajar. Entonces este ratico no es para ver para el ciprés, es un ratico para intentar resolver eso. Ya casi revisamos. Muy bien, ahora sí, espero que haya sido tiempo suficiente. Vamos a intentarlo. A ver. ¿Quién me ayuda con la primera? Profe, y lo puedo intentar, a ver. Por favor, de eso se trata. Dale. 17 a la 0 sería 1. Ajá. Y 17 a la 4 sería 68. Oh, suave. Suave y quieto. ¿Por qué no es 68? Porque 17 por 4, eso sí es 68. Ah, cierto. 17 a la 4 no es lo mismo que 17 por 4. 17 a la 4 es 17 por 17 por 17 por 17. Pero no andamos buscando eso. Es decir, no me dijeron de un resultado final.
La instrucción les dije que era la misma de allá afuera. Y la instrucción lo que nos decía era que buscáramos, perdón, que buscáramos la forma de representarlo en una única potencia. Es decir, el resultado tenía que quedar en potencia. ¿Qué pasa cuando yo multiplico por 1? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es 10 por 1? 10 por 1. Yes, yes. La tabla del 1 es fácil. Yes. 50 por 1. 50. Ok, entonces 17 Cuenta. por 1, 17 a la 4. Multiplicar por 1 es como quitar ese 1 de ahí y dejar el resto como respuesta. Básicamente eso es lo que tenemos, 17 a la 4. Incluso si ustedes no se hubieran acordado que 17 a la 0 era 1, hubieran aplicado la propiedad. ¿Qué decía la propiedad? Que al multiplicarlos yo me deje la base que ditica y agarre los exponentes y los sume. ¿Cuánto es 0 más 4? Y 0 más 4 es 4. Si a 0 le sumo 4, a nada le sumo 4, me sigue dando los 4. Igual lo pueden hacer en la cálculo. 0 más 4, la cálculo les va a decir que el exponente es el mismo. Ok, entonces en este ejercicio, en realidad, el resultado estaba muy a la mano, digámoslo así. Ok. La que sigue, gracias a los que van participando. Y pueden seguir participando, ¿verdad? Lo importante aquí es que vayamos encontrando los detallillos. 11 a la 22 entre 11. ¿Cómo era eso? Profe, me da igual, 11 a la 22. No tengo cómo restar ese 22 contra qué. No hay contra qué restar ese 22. ¿Están de acuerdo? Bueno, sí es una resta porque sí es una división. Muy bien, en las divisiones hay restas. Eso está bien. Pero, porque sí hay un pero. Otro 11, creo, Ok, ¿no? este 11, ¿cuál es el exponente que tiene? 1 sería. Tiene un 1. Acuérdense que cuando no tienen nada los números, siempre son una potencia 1. Entonces la regla que dice que yo deje al 11 queditico, que agarre al 22 y le reste ahora sí 1. ¿Y cuánto es 22 menos 1? 21. Ahí está la respuesta entonces. Ok. Más o menos, no la ya la casi. Solo es de practicar, profe, solo es de practicar, sí. Sí, por eso lo estoy poniendo estos para que vayan viendo los detalles. ¿Verdad? Y para que vean esos pequeños, grandes detalles. Bueno, está bien. Creo yo que está bien. Vamos con la que sigue. La 6 a la 3 a la 7. ¿Cómo es ese asuntillo? Pero ¿se sumaba el 3 más el 7 o se multiplicaba? Ah, muy bien. ¿Cuándo se suma? Cuando hay un por, una multiplicación entre dos expresiones. Aquí solo hay una base. Entonces toca multiplicar. Eso es, vayan viendo esos detalles. Muy bien. Entonces, 6 a la 21. 6 a la 21, muy bien. 6 a la 3 por 7 y 3 por 7 da 21. Esa es mi respuesta. Muy bien. Creo yo. Sí, ¿verdad? ¿Ya le suena más? Sí, papillo. Bueno, la que sigue. 2 a la 9 por 2 a la 5, todo elevado a la 6. Es ese chunchero. ¿No? ¿Nadie? Se mantiene la base, ¿verdad? Ok, vamos a revisar eso. Muy bien. Perdón. Ya sabemos que aquí afuera hay un exponente. Pero también sabemos que aquí adentro hay una multiplicación. Resolvamos primero la multiplicación. ¿Qué tengo? 2 a la 9 por 2 a la 5. Es una multiplicación. Aquí arriba hay un ejemplo de eso.
En la multiplicación, en el por, yo terminaba sumando. Entonces eso voy a hacer. Voy a unir esos dos exponentes y voy a decir que esto es 2 a la 9 más 5. 14. Pero todo eso está dentro de una potencia. Ok, entonces resuelvo 9 más 5 que me da 14 y dejo el exponente afuera que era un 6. ¿Ahora qué hago? 14 por 6. Sí, tengo que hacer. Ven que son dos propiedades. La propiedad de la multiplicación de primero. Cuando ya la resolví, viene la propiedad de la potencia de una potencia, dos exponentes. Que eso se resolvía con una multiplicación. Entonces tengo que estar atento a todo lo que hay. Tener el orden de ir resolviendo eso sí todo. Entonces al final me queda 2 a la 6084. Y esa es mi respuesta final. No la sí la ya la casi. Dudas, preguntas, comentarios. Primero resuelvo la multiplicación. Sí, 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 porque hay un paréntesis que cubre todo, entonces tengo que resolver lo que está adentro, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No hay dudas? Y los exponentes, profe, de esos que están en paréntesis. ¿Cómo fue, perdón? No, los exponentes de los que están en paréntesis, de los exponentes que están en paréntesis se suman. Sí, adentro se sumaron este 9 y este 5 porque había una multiplicación. Entonces por eso se sumaron. Si aquí hubiera venido una división, hubiera tenido que restarlos. Pero como venía multiplicación, lo sumé. Cuando ya me quité ese problema de encima, por decirlo así, y lo convertí en una sola expresión, ahora sí, me toca el otro que está afuera. Entonces son dos propiedades en una, digámoslo así, que había que usar acá. Ok, más o menos. Bueno, excelente. No me está quedando tan claro, yo. ¿Perdón? Profe, Dígame. cuando es multiplicación se suman los exponentes. Sí, señor. Yes. Multiplicando dos potencias, sí, correcto. Ah, y cuando es división se resta. Sí, correcto. Ok, ahora sí soy claro. Vamos a continuar porque estamos un poquitín atrasadillos. Y vamos a hablar un poquito de los números naturales en términos generales en la parte de lo que son las raíces cuadradas. Permítanme nada más adelantar un asunto. Ok, vamos a hablar rapidito de las raíces porque, bueno, la ventaja que tenemos es que en los documentos que nos pasan, ¿verdad? La mayoría de documentos retoman algunos temas. Entonces eso es una ventaja. Pero la semana pasada nos quedó todavía pendiente un poquito este asunto de las raíces y de algunas cositas más. Entonces vamos a ver cómo lo logramos cubrir. Muy bien, les cuento lo que pasa con las raíces cuadradas. Ok, yo les decía la semana pasada y siempre lo digo, que la matemática viene como en parejitas. ¿Ok? Cuando yo hablo de la suma, inmediatamente la mayoría de cosas que se aplican a la suma se aplican a la resta. Ella es la opuesta, así, de la otra, sí, correcto, pero tienen un contexto donde sus movimientos son muy parecidos. Luego tengo, por ejemplo, la multiplicación y su opuesta, que es la división, maneja también un montón de situaciones de la misma manera. Y ahora que estamos hablando de potencias, de tener un número, un exponente aquí arriba, ella también tiene que tener una opuesta y la opuesta es la raíz. Vamos a empezar con la raíz cuadrada, cuando se hubieron dos. La famosa raíz cuadrada, que no se pone ese 2 aquí arriba, eso se llama su índice, perdón. Esa raíz cuadrada, básicamente nos hace pensar en lo opuesto a tener una potencia al cuadrado. Vamos a ver, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes que tengo 3 a la 2? ¿A cuánto equivale 3 a la 2? ¿Cuál es el valor de 3 a la 2? Según lo que sabemos, 9. 3 a la 2 es 3 por 3. Tenerlo dos veces. Y eso da 9, correcto.
Bueno, resulta que la raíz de 9 es 3. Entonces, esto es como un ciclo de elevar o sacar raíz. Muy bien. ¿Cómo funciona una raíz? La raíz cuadrada, que es la que nos va a interesar en este preciso instante. Bueno, la raíz cuadrada de 9 es 3, porque yo tomo al número 9 y lo voy a descomponer en sus factores. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, esto va a ser un concepto que vamos a necesitar aprender porque también nos va a entrar en el examen. Ya lo podemos profundizar en su momento. Pero vamos a decir que claramente al 9 yo lo puedo dividir entre 3 y me da 3. Al 3 también lo puedo dividir entre 3 y me da 1. Si yo hago este proceso, encuentro que el 9 se puede escribir como 3 por 3. Ya lo sabíamos porque lo hicimos aquí antes, ¿cierto? 3 por 3 me dio 9. Bueno, ahora lo hago al revés. Del resultado me devuelvo. A ver quiénes son sus factores, quiénes lo componen. Y según lo que nosotros hemos aprendido, con las potencias, 3 a la 1 por 3 a la 1 es lo mismo que 3 a la 1 más 1, es decir, 3 a la 2. Ok, tengo 3 a la 2. Entonces, la raíz de 9 es igual a 3 porque cuando yo llego aquí, yo puedo cambiar a este 9 y en su lugar poner 3 a la 2. Digo, es lo mismo poner 9 que poner 3 a la 2. Yo voy a poner 3 a la 2 porque justamente para saber cuál es el resultado de una raíz, el número que esté aquí adentro, que sea capaz de tener el mismo índice, puede salir de la raíz. Entonces el 3 que estaba elevado a la 2 paga estos 2 de exponente y esos 2 alcanzan para quitar la raíz y él sale. Y por eso la raíz de 9 es 3. Porque hay que hacer todo un procedimiento de potencia que al final de cuentas me lo convierte en 3. Profesor, yo tengo una calculadora que resuelve eso, llévela para el examen. Es decir, yo le estoy enseñando el paso a paso, pero por supuesto que la calculadora nos va a ayudar un montón. Entonces esta es la forma en la que nosotros sacaríamos la raíz de una expresión. La raíz de 9 es 3 porque el 2 del exponente se mata con el 2 de la raíz. Y el número ya queda libre, queda solo. De esa misma forma podemos buscar otro montón de raíces. Por ejemplo, la raíz de 36. Entonces la raíz de 36 yo voy a buscarla. Entonces yo pongo el 36 acá y lo voy a descomponer. Yo me doy cuenta que el 36 es un número par. Yo le voy a sacar la mitad al 36. Para eso está la cálculo. La mitad de 36 según la cálculo es 18. Como esto también es un número par, yo puedo volver a sacarle la mitad. La mitad de 18 ahora es 9. Cuando llego al 9, ya antes lo vimos, no tiene mitad, lo que tiene es tercera. Y se la vuelvo a sacar y lo convierto en 1. Hasta que yo convierta la expresión en 1, ya terminé. Entonces yo me acabo de dar cuenta que 36 es lo mismo que 2 por 2 por 3 por 3. Y lo puedo resolver. 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12 y 12 por 3 es 36. Sí es cierto, sí está bien. Pero si lo quiero escribir como una potencia, yo puedo escribirlo como 2 a la 1 más 1, 2. Por 3 a la 1 más 1, 2 también. Entonces yo tengo 2 a la 2 por 3 a la 2. ¿Qué pasó aquí? El 2 tiene lo suficiente para apagar y salir. El 3 tiene lo suficiente para apagar y salir. Entonces ambas expresiones salen. Sale el 2 y sale el 3. Pero no los puedo poner así porque parece un 23. ¿Qué estaban haciendo ellos aquí adentro? Multiplicándose. Entonces esos salen a hacer afuera. A multiplicarse. 2 por 3, 6. Busquen en la cálculo la raíz de 36. Es 6. Este es el procedimiento lento. Ustedes hasta donde puedan utilicen la calculadora. No dejen ese factor, ¿verdad? No lo desaprovechen. Pero sí es necesario que conozcan, que interpreten un poquito el asunto de las raíces. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, aquí hay algunos ejercicios. La raíz de 81, insisto, es 9.
Y eso es gracias a que yo descompongo el 81 y me queda 3 a la 2 por 3 a la 2. Sale este 3 y sale este otro. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. De nuevo, el que tiene cálculo, bueno, una cálculo. Ok. Así básicamente vamos a trabajar. He aquí una tabla con raíces cuadradas. Las primeras 20 raíces cuadradas están aquí. No hay que memorizarlas, pero conforme uno va haciendo ejercicios, a veces se las topa y sin querer queriendo, pues se va acordando de esos resultados. Listo. Bueno, hay un ejemplo de cómo usar la calculadora, ahí no hay nada que decir. Y ahora vamos a tratar de aprovechar algunos ejercicios y practicar un poquito. Dice así. En un partido de baloncesto, en los exámenes siempre nos ponen problemas, ¿verdad? Así que vamos a ir de una vez a ir con ejercicios parecidos. En un partido de baloncesto, un jugador de 2,05 metros de altura ha encestado 12 canastas de 2 puntos y 5 de 3 puntos. ¿Cuántos puntos anotó? Ok. No parece ser una pregunta tan compleja, pero vamos a ir poniendo los datos. Entonces, ¿qué datos tengo? Ok. Tengo que anotó 12 canastas de 2 puntos. Tengo que anotó 5 canastas de 3 puntos. Y tengo que él mide 2,05. Pregunto, ¿para qué me sirve la estatura de este chavalo? Para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la pregunta es ¿cuántos puntos lleva? ¿Qué tiene que ver la estatura con los puntos? Bueno, tal vez le da una ventaja, pero no implica directamente que tenga 1 punto, 2 puntos, 3 puntos por ser más alto. Entonces yo tengo que concentrarme en la información de los puntos. ¿Qué significa eso? Que este es un dato de esos falsos. Es un dato que no me sirve para nada. ¿Cuál sería la operación que debo realizar? ¿Quién me ayuda con eso? Vamos a intentar plantearlo como una operación combinada. Si no me equivoco, la semana anterior estuvimos trabajando un poquito con algunos ejercicios. Vamos una operación combinada. A ver, cuéntemelo. Ponemos entre paréntesis 12 por 2. 12 por 2. Ajá. Por, abrimos otro paréntesis, 5 por 3. Ok, ya le voy a hacer preguntas. No digo que esté malo. ¿Y algo más o ahí termina? Yo creo que en el centro de los paréntesis es una suma, más bien. Ok, muy bien. Está bien, le voy a hacer caso y lo voy a cambiar. Pero de todas maneras le voy a hacer preguntas. No creo que se salvó. Ok, lo que necesito, lo que quiero saber o lo que andamos buscando es básicamente ¿por qué hacer esas operaciones? ¿Por qué estoy multiplicando 12 por 2? ¿Por qué estoy multiplicando 5 por 3? Ok, porque digamos que aunque pasado que uno tiene que tomar hacer primero una cosa, segundo otra cosa, en importancia, donde las multiplicaciones es más importante que las sumas, creo que los paréntesis no eran necesarios, ¿verdad? Ok, Ahora sí. más que decir más importante, tampoco. Pero sí digamos que van primero. Tienen prioridad. Sí, exactamente, digamos. Pero no es que sean más Sí, importantes, ¿verdad? Porque tampoco. sí, digamos. Sí, Ajá, pero sí está bien. Ok, perfecto. Los paréntesis, ahora le voy a recordar o le voy a decir algo, no están mal. En realidad, los paréntesis ahí donde usted los está poniendo, lo que están haciendo es diferenciando cada idea. Entonces no está mal. Los paréntesis pueden sobrar. No hay problema con ellos. El problema de los paréntesis es cuando faltan. Pero en este caso, aquí usted dice que sobran, no hay problema. No genera nada malo. ¿Ok? Vamos a pensar entonces en qué hacer a partir de esa respuesta. Sí, si él anota 12 veces algo que vale 2 puntos, yo puedo haber sumado 2 más 2 más 2 12 veces. Pero justamente ahí es donde la multiplicación llega. Para no tener que escribir tantas veces lo mismo, la multiplicación me simplifica eso.
12 veces 2 puntos, entonces 12 por 2, muy bien. También tengo que él siguió anotando, entonces como anotó más, tengo que sumarlo, tengo que unir todo lo que él está anotando. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto está anotando él? Ah, bueno, los puntos por canastas de 2 y los puntos por canastas de 3. Es una forma de separarlos, el paréntesis no está mal. Ahora sí, resolvamos. Bueno, vienen las multiplicaciones primero que las sumas. Entonces esta suma va a ser lo último. Primero voy a resolver cada multiplicación. Entonces yo digo 12 por 2. La cálculo, dedos, lo que sea. 12 por 2 es 24. 4, Ok. Y 5 por 3. 15, Entonces tengo que hacer una suma entre 24 y 15. ¿Cuánto es 24 más 15? 39. Entonces esos son los puntos que este cristiano anotó. Cuando vea la respuesta, entonces redacto, ¿verdad? El jugador anotó tantos puntos. Eso es todo cuando me den un problema, chiquillos. No se les olvide. No se les olvide hacer todos los pasos. No se les olvide recaudar los datos. No se les olvide presentar la operación, el procedimiento. Y no se les olvide dar una respuesta. Siempre hay que dar una respuesta. Siempre. Ok. ¿Estamos ahí? Bueno. Creo que sí. Bien, ahí hay muchos ejercicios para que ustedes sigan practicando. Y vamos a avanzar un poquitín con respecto a esto de nuevo. Esto es un poquito lo que ya vimos. Con respecto a las potencias, bases, exponentes, etcétera, etcétera. Vamos a hablar rápidamente. Creo que la semana pasada también lo vimos, pero bueno, he tenido tantas clases en estos días que ya no estoy seguro. Vamos a hablar un poquito de la división, ¿verdad? No sé si me corrigen si no lo hemos visto, pero me parece que sí. Vamos a ver un poco cómo se hace o cuál es la relación que hay entre los elementos de una división. Entonces vamos a decir que el famoso, así se llama esto, el algoritmo de la división. Entonces en el algoritmo de la división, yo lo que hago es pensar, por ejemplo, en una división entre los números. A ver, no sé, digamos 20 entre 7. Entonces, las partes de la división, ¿verdad? Cuando yo lo planteé, yo voy a tener el 20 dividido entre 7. El 20 se llama dividendo. El 7 se llama divisor. El resultado que me dé se va a llamar cociente. Y lo que sobre, que puede ser 0, no importa, lo que sobre se va a llamar residuo. ¿Ok? Entonces el residuo es el sobrillo, por decirlo así. Y ahí están las otras partes. Muy bien. Entonces yo digo 7, ¿por qué me da 20? Ay, no hay número exacto. Bueno, ahí. El más cercano, 7 por 3, 21 se pasa. Entonces voy a tener que usar 7 por 2. 7 por 2, ¿cuánto es 7 por 2? 7 por 2 es 14. Entonces a esos 20 que andan por allá, yo le voy a restar estos 14 de la multiplicación de 7 por 2. A 20 le quito 14 y eso me da 6. Ese es el residuo. Bueno, esa división como tal la hice para fundamentar el algoritmo de la división. Dice que un número como el 20, o sea el dividendo, es igual al divisor por el cociente. Y a ese resultado sumarle el residuo. En cualquier situación, en cualquier división que usted tenga, si usted multiplica al divisor por el cociente y le suma el residuo, le tiene que dar el dividendo. No importa cuáles números tenga, siempre va a ocurrir eso. Ese es el algoritmo de la división, esa es la forma en la que a veces se plantea o se valora. Entonces, por ejemplo,
Yo les podría decir a ustedes, ok, 33 es igual a 6 por más 3. Entonces necesito encontrar un número por el que yo multiplique al 6 y luego le sume 3 y me dé 33. ¿Cómo investigo ese número? Yo divido 33 entre 6 y yo digo 6, ¿por qué me da 33? ¿Quién me ayuda? Sería dividirlo entre 5. 6 por 5 es el más cercano, muy bien, me da 30. Yo a 33 le resto estos 30, me sobran 3. Estos 3 que son el residuo coinciden. Este 6 que es el divisor coincide. Entonces, ¿quién falta? El cociente. Y ya puedo completar ese tipo de ejercicios o de valores faltantes. Esta es una pregunta, digamos, fácil en el sentido de que fácilmente la ponen en el examen, ¿verdad? Un poquito el algoritmo de la división. Les pongo otro, sí, claro, con mucho gusto. Digamos que 28 es igual a 5 por más 3. Digamos que les voy a poner una más. Voy a poner que 76 es igual a, vamos a ver cómo andan en divisiones de dos cifras. A 12 por más 4. Y vamos a ver si las pueden resolver. Les voy a dar un minutito y ya las checamos a ver cómo nos va. Profe, a mí no me sale nada sobre lo que está explicando. Perdón. ¿Qué me dijo? Perdón. A mí no me sale nada sobre lo que me está explicando. No le sale. No, anterior. A ver, para ver si le entiendo. No lo puede ver en pantalla. No me sale nada y no se ve nada en la pantalla. ¿A algún otro le pasa lo mismo? Posiblemente es el internet. Cuando normalmente no le sale es el internet. Igual voy a dejar de compartir por un momento y voy a intentar compartir de nuevo. Pero casi siempre el internetcillo ahí se nos pega un poco y nos maltrata. Ya lo volví a hacer. Dígame si ahora ya lo puede ver. Tampoco lo puede ver ahorita. Ahora sí, profe. Gracias. Bueno, con gusto.
Ok, ¿quién me ayuda? Primera es 5. No, sí, 5. Bueno, vamos a ver cómo nos va con la primera. ¿Qué hago? Pongo el 28, lo divido entre 5. Este dividido entre este. Y ya sé que aquí van a sobrar 3. 5, ¿por qué me da 28 lo más cercano? Como me sobran 3, no me va a dar exacto. Entonces, correcto, 5 por 5 es 25. A 28 le quito 5, me da 3. Quiere decir que está bueno este señor. Y le agrego el resultado de la división, el cociente. Ok. La siguiente. La cálculo. ¿Cuánto es 76 entre 12? Lo meto la cálculo. 76 entre 12 y me va a dar un número no exacto. ¿Cierto? Me va a dar con decimales. ¿Cuánto les dio? 72.6, creo. ¿Otra vez? ¿Cómo? 76. No recuerdo cuánto que era. 76 entre 12, ¿cuánto? Perdón, 6. Ah, no me 6. vacile. 6 coma y un montón de cosas. Esa coma es el residuo. Entonces quiere decir que aquí yo voy a poner el 6. 6 por 12, para eso tengo la cálculo, me da 72. A 72, a 76, le quito 72, me sobran 4. Eso está bien, quiere decir que el 6 era el que estaba faltando. Ven, y eso lo hacen a pura cálculo, no tienen que pensar ni siquiera. Todo es a pura cálculo. Ustedes hacen la división, el número entero lo ponen aquí y luego hacen la resta. Nada del otro mundo. Ok, vamos a seguir porque hay muchas cosas pendientes. Igual, ustedes tienen ahí mucho para checar, mucho para revisar, así que no hay ningún problema. Esos ejercicios traen resolución, entonces es otra maravilla. Y ahora vamos a hablar de los detalles en general de algunas operaciones. ¿Okay? Los números que nosotros conocemos, los números naturales, que la semana pasada hablamos de ellos. ¿Cuáles eran los números naturales? Que usamos para contar, ¿verdad? 1, 2. Ok, todos los que usamos para contar y el 0. Entonces son positivos, excepto el 0, que no es ni positivo ni negativo. Todos los demás son positivos y son enteros, es decir, no tienen decimales, no tienen sobritos. 1, 2, 3, no 2,8, no. 1, 2, 3, números exactos. Esos son los números naturales, positivos y el 0. Muy bien, ¿cómo se hacen las sumas? Bueno, ya lo habíamos mencionado, los términos de una suma se llamaban sumandos. Nosotros lo podemos hacer mecánicamente, es algo que sí sabemos hacer, es un total, ¿verdad? Es nada más sumar, agregar. Ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, esta suma de 20 más 56 más 9, por supuesto que la pueden ordenar como nos habían enseñado en la famosa cajita esta de valores. Y podemos sumar las unidades, luego las decenas, luego las centenas, si corresponde. Entonces yo sumo y digo 6 más 9 y entonces uso los deditos y me doy cuenta que es 15 más 0 sigue siendo 15. Pongo el 5 y llevo 1. Y 5 más 2, 7 más 1 que llevo 8. Esa es la forma clásica. Pero también está la cálculo. Entonces pongo 20 más 56 más 9 y la cálculo me dice cuánto es. Listo. Ok. Una suma, es decir, cuando hay números positivos, como aquí, porque estamos hablando de números naturales, cuando hay números positivos, siempre una suma tiene que dar positivo. ¿Qué pasa cuando hay una resta? Aquí hay formas de utilizar la resta. ¿Cuándo utilizo una resta yo? ¿Cuándo puedo utilizar una resta? Bueno, ahí está. Algunos formatos, algunas maneras de hacerlo. Perdón. Cuando ando averiguando un valor y desconozco cuál es, yo digo 57 más algo me da 73. Entonces yo más bien puedo verlo al revés, puedo darle vuelta a la situación. Dos números, uno de ellos es 57, el otro no sé cuál es. Pero yo sé que si los pongo juntos me dan 73. Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿Cuánto me falta para llegar a 73? O sea, a 73 le resto el número que ya tengo.
Entonces puedo hacer una resta. De nuevo, ahí está la calcu, o si no, ya ustedes saben, piden prestado y hacen las operaciones respectivas. A 13 le quito 7, me da 6. A 6 le quito 5, me da 1. Entonces ya tengo el resultado. Bueno, así como nosotros manejamos las sumas y las restas, ¿verdad? Hay que recordar que mientras yo esté restando un número más grande a un número más grande, un número más pequeño, el resultado siempre me va a dar positivo. Porque voy a tener a quien quitarle, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo intento a 20 restarle 80? Según lo que conocemos hasta el momento, yo a 20 no le puedo restar 80, porque apenas tengo 20 y 80 es más. ¿Cierto? Es como que yo diga, ok, hay que pagar 80, pero solo tengo 20. No puedo, no me alcanza. Bueno, ya luego veremos qué hacer o cómo manejar esas situaciones. Pero entonces, para las restas, por el momento, el positivo, el más grande de primero, el más pequeño de segundo. Listo. Ya después analizaremos. Luego vienen las multiplicaciones y divisiones. Aquí hay preguntas, ¿verdad? Estilo problema, ¿verdad? Vamos a ver este número 9. Dice, Luis tiene 28 años. Pablo tiene 13 años menos que Luis. Y Jorge tiene 18 años más que Pablo. ¿Cuál es la edad entre los tres? ¿Cuántos años tienen entre los tres? La preguntilla está relativamente interesante. Vamos a poner los datos juntos aquí. Los datos serían: Luis tiene 28. Ya se sabe cuántos. Pablo tiene 13 menos que Luis. Y luego está Jorge, que tiene 18 más que Pablo. Ok. La pregunta es, ¿cuántos entre los tres? ¿Cuántos años tienen entre todos? La voy a dejar ahí un minuto y ya casi la revisamos. Inténtenla, por favor, muchachos. A ver, cuéntenmelo todo. Profe, primero le resté los 13 a Luis y Pedro queda con una edad de 15 años, entonces. Ok, encontremos la edad de este chaval, muy bien.
Que él diga que tiene 13 menos, ¿qué significa? Que hay que tomar la edad de Luis y restarle esos 13. Excelente. Nos dio 15. Correcto, Ya teníamos la de Luis que era 28, ¿verdad? La voy a anotar aquí. correcto. Para ir anotando todo eso. Ahora sí, ¿qué más? Y luego entonces, como Pedro queda con 15 años, Ujú. hay que sumarle los 18 de más que dice que tiene Jorge. Muy bien. Entonces, para encontrar la edad de Jorge, tengo que poner los que tiene Pedro, Pablo o el que se llame con P y su Ajá, 18. Menos exacto. 3, excelente. Pero ahí termina el ejercicio. No, Ok. La pregunta es, ¿cuál es la ¿cuán- de todos, verdad? O sea, ¿cuánto sumarían todos eso ellos? es 76, totalizar. profe. Muy bien, eso es totalizar, es sumar. Sí, entonces vamos a hacer la suma, muy bien. Voy a sumar 15, 28, 23, ya sea en la cálculo, ya sea a pie, y nos da 60. Serían 76. 60, a ver. Ah, sí, 76, 28, sí, profe. sí, tiene toda la razón. Aquí son dos, 1, 5, 6 y uno que llevo 7, 76. Muy bien, entonces siempre hay que emitir una respuesta, ¿verdad? Entonces, entre los tres hay 76 años o las edades suman 76. Así de sencillo. Listo, ahí queda. Muy bien, todo eso, insisto, es práctica. Hay que seguir con el, ¿verdad? Con el montón de material que tenemos. Así que ustedes, en la medida de lo posible, practiquen, practiquen, practiquen. Productos y divisiones, multiplicaciones y divisiones. Eso es lo que vamos a ver ahorita rápidamente. Cuando yo hablo de una multiplicación o de un producto, ¿verdad? Es lo mismo. Tengo que recordar que hay una ley de signos. Entonces vamos a anotarla. La ley de signos solo aplica para la multiplicación y división. Ojo con eso. ¿Ok? Cuidado, ¿verdad? Porque a veces la aplican en la suma. Ahí no. O en la resta. Muy bien, entonces la ley de signos es la siguiente, ya la habíamos mencionado también, pero la vamos a formalizar un poquito más. Pueden usar el amigo de mi amigo y toda esa historia o lo que ustedes quieran, o simplemente recordar que cuando tengo iguales, el resultado es positivo. Y cuando tenga diferentes, el resultado es negativo. ¿Ok? Eso en parejitas, ¿verdad? Si tengo 3 o 4 o 5, ya hay que ir con calma. Y hay que ponerlo 2 en 2 para no fallar. Entonces, ya sea que tenga multiplicación o división, ¿verdad? Es lo mismo. Si multiplico o divido dos números y ambos son positivos, el resultado va a dar positivo. Ok. Entonces, si yo tengo al 70 y lo voy a dividir entre 14, los dos son positivos, el resultado me va a dar positivo. Si yo tengo al menos 10 y lo voy a dividir entre menos 2, el resultado me va a quedar positivo también. Porque estoy haciendo operaciones sobre expresiones que tienen el mismo signo entre ellos. Los dos de aquí eran positivos, los dos de aquí son negativos. Entonces, de esta manera, siempre que tenga operaciones con números iguales, voy a tener resultados positivos. ¿Qué pasa si multiplico al 3 por el menos 5 o al menos 3 por el 5? El resultado, por tratarse de un positivo y un negativo, va a dar negativo. Y yo resuelvo normal, 3 por 5, 15. Nada más agrego el signo o lo quito dependiendo de la circunstancia. Esto ya es pasándonos de los números naturales. Estoy hablando de una vez de los números enteros y hay que aprovechar la materia, hay que aprovechar el espacio para de una vez ir viendo todo. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Okay? Preguntas sencillas pero que pueden pasar. Bueno, en un garaje hay 98 coches, carros y 146 motos. ¿Cuántas ruedas hay en el garaje? 98 y 146. Otra vez, datos. 98 carros, 146 motos.
La pregunta es cuántas llantas, no sé, por decirle de alguna manera, para ponerlo más simple, palabras más nuestras. ¿Cuántas llantas hay en ese lugar? ¿Cuántas ruedas? Esos son los datos. ¿Ok? ¿Quién me ayuda con la operación? ¿Qué deberíamos hacer? Sumar primero. ¿Qué sumo? Multiplicar. ¿Qué multiplico? Esta se parece un montón a la que hicimos con el basquetbolista. Y 98 por 98 4 por sería. 4. Necesito sumar las llantas que aportan los carros con las llantas que aportan las motos para tener el total de llantas. Y ustedes lo hacen muy bien. 98 son carros, entonces cada carro aporta 4 llantas. Eso, 98 por 4, lo voy a sumar con el total de motos que tengo y la cantidad de llantas que aporta cada moto. Lo hago en una sola, lo hago por aparte, dejo que la calco me ayude a resolver. Y digo, 98 por 4. 392. Eso, gracias. 146 por 2. 292. ¿Y cuánto da todo? 684, Ok, perdón. yo 3 me daba muy poquito. Entonces ya puedo dar mi respuesta. Hay en total 684 ruedas, llantas. Ay, 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 ¿qué es eso? Ok, ven que está muy fácil, todo está muy sencillo. Muchas de estas cosas son lógica. Este examen trae mucha operación que es lógica, mucho detallito que vamos a, bueno, cuando llegue, nos acerquemos un poquito más a la semana de examen, vamos a tratar de practicar con exámenes viejos. La verdad es que yo no lo Ver cómo entendí. nos va. Sí les aclaro algo, los exámenes que yo tengo. Profesor, la suma está mal. La de las motos da 292 llantas. Sí, no fue eso lo que puse. No, puso 390. Ah, No, perdón, esta es la de los estaba carros. viéndolo. Sí, Sí, se parecen, disculpa. es que los números se parecen mucho. Los dos Sí, disculpa. tranquilo. Resulta que cuando estemos ya más cerca del examen, si Dios quiere, vamos a practicar con examencillos viejos. Les aclaro algo, los exámenes no tienen por qué parecerse. Vamos a ver, es la misma materia, por supuesto, entonces los temas sí se parecen, pero la forma en la que están presentados los temas, el tipo de pregunta, no tiene necesariamente que parecerse. Entonces vamos a practicar porque, por supuesto, toda la práctica es buena. Pero no se confíen, digamos, en que ya porque hicimos un ejercicio de una forma, en el examen va a venir igual. Aquí lo que andamos buscando es que ustedes aprendan como que a identificar y a pensar y a resolver con un mismo tipo de operación o de procedimiento. Pero no vamos a llegar, por supuesto, a necesariamente tener lo mismo. Con las divisiones dijimos que pasaba exactamente igual, ¿verdad? Entonces no hay mucho que decir. Y ya luego en las operaciones combinadas, que es algo que hemos hecho. Vamos a ver esto. Dice, división no me sirve, vamos a ver, la 21. La distancia entre Perales de arriba, que no conozco dónde queda, y Perales de abajo, que tampoco tengo idea, es de 144 kilómetros. Si salgo de Perales de arriba y recorro la tercera parte del camino, ¿a qué distancia o qué distancia me queda para llegar a Perales de abajo? Entonces, ¿qué voy a decir? Perales de arriba está a 144 kilómetros de Perales de abajo. ¿Okay? Eso es un dato. El otro dato es si recorro la tercera parte del camino. ¿Ok? ¿Cuál es la distancia o qué distancia estoy? Muy bien. Esos son los datos y ocupo gente que me ayude. Pero les voy a dar 30 segundos para que lo piensen y ya casi la revisamos. Traten de pensarla bien, por favor.
Profe, disculpe. Dígame. Una pregunta. Es que yo hasta hoy entré. El viernes pasado no pude. Ujú. Era para preguntarle si ya en la plataforma tenemos alguna tarea o algo así. Ok, bueno. Vamos a ver, la plataforma ustedes la tienen que revisar todos, de los lunes en adelante, todas las semanas. En la plataforma ustedes se van a encontrar todas y cada una de las tareas que vengan. De hecho, de una Ajá. vez claro, y también se los pido para que tengan en los grupos el cuidado, en los grupos de WhatsApp, el cuidado de por favor no preguntar ahí, sino ir a revisar la plataforma. Yo sé que es más fácil preguntar, yo sé que es más sencillo que alguien nos conteste, pero si alguien les contesta que no hay tarea y sí había, y ustedes no la hicieron, no hay forma de recuperar esos puntos. Todas y cada una de las semanas es de los estudiantes revisar, de hecho en la matrícula me parece que se les dice, revisar la plataforma. En estos momentos lo que tenemos son unas cosas que se llaman situaciones problemas. Ya lo he mencionado como 4 o 5 veces, lo voy a repetir por última vez. Las situaciones problemas son preguntas generadoras con la intención de que ustedes más o menos sepan de qué se va a tratar el tema de esa semana. No es una tarea como tal, las pueden responder, las pueden subir a la plataforma, yo tendré que revisarlas en su momento y hacer las observaciones si está bien o no, pero eso no aporta ni puntaje a la nota, tampoco les quita si no lo hacen. Entonces, para que estén muy conscientes y el asunto sí lo digo en general porque en este grupo y en el otro que tengo pasa mucho. Por favor, entren a la plataforma, revisen la plataforma, no pregunten si hay tarea, vayan y la buscan. Y ahí se van a dar cuenta si hay o no hay tarea. En cada semana ustedes leen las indicaciones generales y ahí dirá si hay tarea o si no lo hay, cuánto vale, hasta qué día tienen de tiempo, todos los detalles de la tarea si hubiera. Por eso, Profe, ¿y eso que dice usted que no tiene calificación, cómo se llama? situación, problema. Situación, problema. Ah, bueno, gracias. Igual, cuando usted entra, de una vez le dice que no tiene puntaje. Por eso les invito a leer mucho. Bueno, a ver, ayúdenme por favor con este ejercicio. ¿Cómo nos fue con este ejercicio? A ver. Ya, profe, yo no tengo ninguna idea para decírselo en palabras, pero yo lo que hice fue tomar... Sí. Profe, a 36 kilómetros. Ok, ahorita revisamos la respuesta. No tengo ni idea de cuánto da, pero quiero el procedimiento. Les quiero aclarar algo. Yo no necesito la respuesta. O sea, me parece muy bien. Sigan participando, me parece genial. Pero no necesito solo la respuesta, necesito los procedimientos. Así va a ser en el examen. El examen, un ejercicio que valga, no sé, 3, 4, 5 puntos. Si ustedes me dan la respuesta, tienen un punto. Pero todo lo que hay que hacer es el puntaje. Entonces es muy importante tratar de llegar a ver cómo conseguimos ese número. Ahorita revisamos a ver si ese 36 está bien. Profe, yo tomé el 144 de kilómetros y lo dividí entre 3 porque dice la tercera parte. Okay. Pero, o sea, eso lo hago, no sé ni cómo explicarlo, pero lo tomo así. Ajá. Entonces, me sugiere que la tercera parte de la distancia es 48 kilómetros. No. Entonces, ¿cuánto le dio? Porque entonces tomo los 144 luego y le resto los 48. No, pero sí, eso está muy bien para llegar a la respuesta final. Pero no, Ajá. lo que le dije. La tercera parte es 48. Ah, es correcto. Corrió 48. Es correcto, Esa sí, es la sí. respuesta. Ok. La Ajá, tercera parte correcto. es 48. Ahora sí, ¿cómo llego a la respuesta? Ah, ok, ahí fue entonces. Ya el camino 48 kilómetros y el camino inicial eran 144. Excelente. Entonces le resté ese recorrido ya de 48 kilómetros. Okay. Y ahí lo que nos vaya dando, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos dar como respuesta? 96 le faltan. Exacto. Faltan 96 kilómetros. Muy bien, eso es, chiquillos. Eso es. Vean que hay más sentido común que otra cosa. Exacto, esa es la palabra, sentido común. Exacto, porque digamos, a todos se nos pasa, digamos, como, pucha. Y entonces, ¿y cómo lo explico y cómo lo digo? Pero en el mismo sentido común nos lleva.
Ok. Cuando a mí me digan la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, lo que tengo que hacer es dividir entre ese número. Si me hubieran dicho la octava parte, divido entre 8. Para saber a cuánto equivale esa parte. Que me están diciendo parte, partir, dividir. Entonces inmediatamente pienso en división. ¿Ok? Listo. Después veremos unos números que se llaman los números racionales y ellos son fracciones y eso de tercera parte se puede ver como una fracción. Pero por el momento está muy razonable hacer algo como esto. Súper bien. Vamos a seguir. Vean que estamos haciendo un recorrido grande por todas las situaciones que hay. Y ahora vamos a caer en las operaciones combinadas. Entonces vamos a ir a esas operaciones combinadas a ver qué tal, cómo anda el asunto. Ayúdenme con la K, por ejemplo. Les recuerdo que cuando vienen dos puntitos, eso es lo mismo que una división, ¿verdad? Es igual a una división. Entonces vamos a intentar hacer la K. La voy a copiar aquí en este espacio en blanco y les voy a dar un minuto para que la resuelvan, igual que en los casos anteriores, para que lo trabajen. Sí les voy a pedir de verdad que trabajen, chiquillos. Es sumamente importante que ustedes puedan trabajar. Si ustedes se quedan esperando que llegue la respuesta, no es lo mismo ver que hacer, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo, bueno, entendí, pero entendí lo que otros hicieron. Entonces no me apropié del conocimiento. Necesito que el conocimiento pase por mí, porque si no, no voy a llegar a... Cuando me toque hacerlo, no voy a llegar. Profesor, yo entiendo todo muy bien, claro, pero cuando le toca hacerlo, no, ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque lo entendí cuando usted lo hizo, cuando vi que alguien hizo los pasos, pero cuando me toca a mí hacer los pasos, entonces por favor trabajen. Listo, revisamos, cuéntenme. ¿Qué debemos hacer aquí? Vean que son operaciones, ahí no hay que pensar en qué representa, qué significa, no, son puras operaciones. Muy bien, ahora sí, ¿cómo hacemos con ese asunto de las operaciones? Había un orden, ¿verdad? ¿Cuál era el orden? Profe, bueno, en este caso entonces primero las multiplicaciones y las divisiones porque no hay paréntesis. Muy bien. Siempre de izquierda a derecha. Ok, multiplicaciones y divisiones, las dos tienen el mismo orden o la misma importancia, por decirlo así. Pero la que aparezca de izquierda a derecha primero, esa es la que hago. No es que porque dije multiplicaciones primero voy a hacer primero multiplicación, no, la que aparezca de izquierda a derecha. Entonces en este caso sí coincide. De izquierda a derecha, aquí hay una multiplicación y aquí hay una división. Por partes. Entonces voy a ir con esa multiplicación. Cuéntenme. Bueno, bajamos el 5 Muy más bien. y 3 por 6, 18. Eso puedo usar la calco, ahí no hay ningún problema. Bajamos la resta. Ajá. 12 por 4 serían 3.
Ok, vean, eso es un detalle muy importante. Como entre la multiplicación y la división hay otra operación de por medio, yo sí las puedo resolver a la vez. Entonces voy a resolver 12 entre 4, que me da 3. Vean que conservé el menos que está en medio de la resta, ¿verdad? Y todo lo demás. Y el otro más 5 también lo pongo ahí al final. Ok, muy bien. ¿Qué sigue ahora? La división. Puedo irme a la división, muy bien, ¿verdad? ¿Cuál división? Si ya la hicimos. ¿Puedo irme a? Ahora de derecha a izquierda con la resta, con la suma. Con la suma y resta, lo que se me vaya apareciendo, muy bien. Entonces empiezo con el 5 más 18. ¿Cuánto es 5 más 18? 23. Muy bien, y lo demás digamos que lo voy a mantener. ¿Cuánto es 23 menos 3? Porque ya ustedes lo dijeron bien, ¿verdad? En orden de izquierda a derecha lo que va saliendo. 23 menos 3. 20. 20. Y a 20 le sumo 5. 25. Ya llegué a la respuesta final. Muy bien con las operaciones combinadas. Muy fácil, muy bonito. Sí, por el momento sí. Vamos a seguir. ¿Qué rayos pasó en esto? Ok, bueno, ya potencias ya las vimos. Aquí hay un poquito de información para que ustedes también las trabajen. Y ahora vamos a empezar a incorporar todo este tipo de cosas. Potencias, raíces, todo como parte de las operaciones combinadas. Entonces vamos a tener que hacer de todo un poco. Estos son las reglas de divisibilidad, todavía no, permítanme. Bueno, rápidamente, vamos a ir a las operaciones. Operaciones combinadas, vamos a mezclar de todo un poco. Pasa, por ejemplo, si tengo la siguiente operación. Ok, tratemos de resolver esa. Ya, pero ya la revisamos. Cuéntenmelo todo, muchachones. ¿Qué deberíamos resolver ahí? Bueno, claramente hay que resolver la operación completa, pero ¿por dónde empiezo? Por las potencias. Ok, el orden cambia ahora, ¿verdad? Ya las multiplicaciones y las divisiones no son las primeras. Primero son potencias y raíces. Que no puse raíces en la pregunta, pero perdón, caben, ¿verdad? Luego, ahora sí, las multiplicaciones y las divisiones. Y ya de último, las sumas y restas. Ahora, no podemos olvidar también que si vienen paréntesis, paréntesis es un mundo aparte. Va incluso de primero. Cuéntenme. ¿Tengo raíces? No. ¿Tengo raíces? No, pero sí tengo potencias. Ayúdenme con las potencias. Digamos, ahí sería 2 a la 3, Ajá. sería 8. Ok, entonces voy a empezar resolviendo esta potencia y esta otra potencia. Listo, lo demás lo voy a ir copiando, ni modo. Entonces 2 a la 3 me dijo usted que es 8. Lo puedo resolver
como 2 por 2 por 2, o de una vez como el 8, porque de todas maneras ahí está la calco y ahí están ustedes haciendo esos resultados. Lo demás lo bajo, lo copio. Ok. 7 a la 1. 7 a la 0 es 1. Totalmente de acuerdísimo. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Ya lo habíamos dicho. Muy bien. 7 a la 0 es 1. Excelente. Ahora. Ya no tengo. Ahora la... Ahora. Ajá. División y división. Vea que no tengo ni una sola multiplicación. Son ambas divisiones. Las voy haciendo de izquierda a derecha conforme me las topo. 8 entre 4. Dividido entre 4, 2. Muy bien. Bajo al 5. Bajo el menos. Y ahora resuelvo. 28 entre 4. 7. 7. Y a eso le sumo 1. Sigo resolviendo. 2 más 5. 7. Ok. Y bajo lo demás. 7 menos 7. 0. Sí. Tengo 7. Me quitan 7. Me quedé sin nada. 0. Y a 0 le voy a terminar sumando 1. El 0 desaparece. El 0 es nada. Entonces el 0 no se pone. Listo. ¿Todo el mundo de acuerdo? Simple, ¿verdad? Simple. Todo fácil. Hasta el momento todo fácil. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de las reglas de divisibilidad. Las reglas de divisibilidad son de memorizaciones. De cuándo o cómo se divide un número. Ustedes tienen una ventaja. Ustedes tienen la calco. Si ustedes olvidan una regla de divisibilidad, con la calco se la juegan. A ver. La regla de divisibilidad del 7, que es un poco incómoda. Entonces yo no sé si 128 es un número divisible entre 7. Hay toda una regla, hay que tomar números, hay que hacer una resta, hay que bla, bla, bla. Básicamente nosotros vamos a ir a la calculadora y vamos a escribir 128 entre 7. Y vamos a esperar el resultado. Si el resultado de 128 entre 7 me da un número exacto, entero, sin comas, sin decimales, 128 sí se divide entre 7, sí es divisible. Pero si me da con coma, simple y sencillamente, no es divisible. Eso es todo. Eso es absolutamente todo. ¿Ok? Entonces va a haber varias formas o varias reglas de divisibilidad. Pero nosotros no los vamos a maltratar solos. Por supuesto que las voy a señalar. Pero ustedes van a ir a la cálculo. No van a perder ni tiempo ni memoria en ese tipo de cosas. Algunas reglas son muy obvias. Por ejemplo, la regla de divisibilidad de 2, de 5, de 10, incluso la de 3. Son muy fáciles. Entonces, ¿cuándo un número es divisible por 2? Si termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Si termina en número par. Si el número es par, yo puedo considerarlo divisible entre 2. Entonces, yo tengo al 16.084. Yo digo que es divisible entre 2. Aunque sea un número muy grande, yo sé que se divide entre 2. ¿Por qué? Por su cifra final. Porque es uno de estos números que están aquí, es un número par. Entonces, sí se divide entre 2. Ok. ¿Cómo sé si ese número, por ejemplo, se divide entre 5? Que es otro de los fáciles. Porque igual, el último número tiene que ser un 0 o un 5. Ok. ¿Termina en 0 o en 5? No, termina en 4. No se divide entre 5. Así de fácil. ¿Cómo sé si se divide entre 10? Más sencillo, tiene que terminar en 0. Aquí hay un 0, nada que ver, es que termine en 0. Entonces tampoco es divisible por 10. Ven, algunas reglas son muy fáciles. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando yo agarro los numeritos que tienen, el 1, el 6, el 0, el 8 y el 4, y los sumo. Y si me da un número en la tabla del 3, es divisible. Entonces llegó 1 más 6, 7, 7 más 8, 15, 15 más 4, 19. ¿Hay algún número que 3 por algo me dé 19? No, tampoco es divisible por 3. De nuevo, profesor, es que a mí se me enreda eso. No pasa nada, agarre el 16.084,
métalo en la calco dividido entre 3 y espera a ver si le da un número entero. Si le da con decimales, no es divisible entre 3. Y así con cualquiera, 7, 11, el número que sea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esas reglas de divisibilidad andan por aquí. Ustedes las pueden revisar, ¿verdad? Básicamente, ahí están los asuntos de las reglas de divisibilidad. Ok, yo digo que un número es divisor de otro cuando lo puede dividir. Por ejemplo, el 6 es divisor de 30. ¿Por qué? Porque yo agarro el 30 y lo divido entre 6 y me da 5, sobraron 0. ¿Qué significa eso? Que es un número exacto, entonces sí es divisor de 30. ¿Qué pasa cuando uso el concepto al revés? Entonces el concepto al revés es el múltiplo. ¿Ok? Yo puedo decir que 8 es múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque en la tabla del 2, cuando yo voy haciendo la tabla, en algún momento el resultado me da 8. ¿Ok? Entonces vean el asunto. ¿Es divisor? El 6 es divisor de 30. ¿Okay? El 6 es el pequeño. El 30 es el número grande. El 6 divide al 30. En cambio, en el múltiplo es al revés. El 8 es el múltiplo. El 8 es el grande. ¿El múltiplo de quién? Del número pequeño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si estoy multiplicando voy a buscar o conseguir un número más grande. ¿Por qué? Porque si estoy dividiendo voy a conseguir un número más pequeño. En ocasiones me piden que encuentre todos los múltiplos de un número o todos los divisores de un número. Por ejemplo, encuentre todos los divisores. Los divisores del 30. Pongamos al 30 entonces. Ok. Entonces ustedes les ponen el número y tienen que buscar quiénes son los divisores. Como regla, el primero y el último son ellos mismos, el 30 y el 1. El 30 siempre se divide entre sí mismo y siempre se divide entre 1. Ahorita vamos a un concepto asociado a eso. ¿Ok? Después tendremos también al 2, porque el 30 ya vimos que es un número que termina en 0, es par. Entonces si yo divido 30 entre 2 me da 15, entonces también se divide entre 15. El resultado sirve. 30 entre 2 es 15. 15 también es divisor. ¿Hay más divisores? Voy a ver si es divisor entre 3. Sí, porque 3 más 0 es 3. Está en la tabla del 3. 3 ¿por qué me da 30? 3 por 10. Ok. Intento ahora con el 4. Resulta que cuando digo 30 entre 4, lo meto a la calco, me da, no sé, 7, algo. Entonces no sirve. Dio coma algo. Bueno, sigo con el 5. Vea que voy en orden. Ok. Pues donde yo voy con el 5, yo digo, sí, 30 entre 5, ¿cuánto me dio? 6. Ok, ya me topé, por decirlo de alguna manera. ¿Vieron lo que hice? Llegué hasta el 5. ¿Cuál número sigue después del 5? El 6, pero ya está en la lista. Ya me topé, ya alcancé, ya llegué. Ya ni busco de ahí en adelante. Porque los demás ya están en esta lista. ¿Ven? Entonces ya tengo a todos los divisores del 30. ¿Quiénes son los divisores del 30? El 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15 y el 30. Ahí están. Son todos los divisores que hay. Okay. Cuando les digo, por ejemplo, anote los primeros 5 múltiplos del 9. ¿Qué es lo que hago? Ir a la tabla. Entonces yo digo 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, por 4, 36, por 5, 45. Incluso 9 por 0, 0 y también cuenta. Es el único que va para abajo, el 0. Ok, pero en realidad normalmente damos los demás. 9, 18, 27, 36 y 45 son 5 números que son múltiplos del 9. Listo, es poner la tabla del 9. Entonces cuando me preguntan por un múltiplo, pongo la tabla de ese señor. Si me dejan la pregunta abierta, si tengo que buscar un múltiplo en específico, pues busco alguno de los que están en esa tabla, en esos resultados. Así de simple. Ok, eso es importante. Bueno, muy bien.
¿Por qué esos conceptos son importantes? Ok, vamos a hablar de los famosos números primos y de los números compuestos. Ok, los números primos no son los hijos de las tías, son los números que solo se dividen entre uno y entre sí mismo. Nada más. No son tantos números. De hecho, los números primos tienen, por ejemplo, al 2, al 3, al 5, al 7. Al principio son muy seguidos y después ya se empiezan a distanciar. Al 11, al 13, al 17, 19, 23, 29, 31, etc, etc, etc. Perdón. Si yo intento dividir al 3, por ejemplo, entre otro número, 3 entre 2, 3 entre 5, 3, siempre me va a dar con 0, algo. La única forma que yo divida al 3 es entre él o entre 1. Nada más. Por eso estos números se llaman números primos. ¿Ok? Números primos. Todos los que solo se dividen entre el mismo número y entre 1. Esa es la definición. Y están los que no son primos. Los que no son primos se llaman números compuestos. Entonces, por ejemplo, el 15 es un número compuesto porque no está en esta lista. Y yo sé que el 15 es compuesto porque yo saco los divisores del 15 y yo sé que me dan 1 y 15. Pero hay más divisores del 15. Por ejemplo, el 15 yo lo puedo ir entre 3. 3 por 5 me da 15. Entonces, tiene más divisores que solo el mismo y el 1. Con solo que haya un divisor más, ya no es primo, ya se llama compuesto. ¿No las hilas ya la casi? ¿Se entiende, no? Bueno, entonces tanto silencio voy a pensar que es porque están tan concentrados y lo están entendiendo tan bien. Gracias, profe. Bueno, así voy a pensar que pasó. Listo, entonces vamos a irnos rápidamente a los demás conceptos. Bueno, ya les dije, aquí están todos los criterios de divisibilidad, ¿verdad? Los pueden checar, los pueden leer, son muy fáciles la gran mayoría. Los que tienen más situación especial son el 11 y el 7, porque hay que trabajarlos un poquito, ¿verdad? Entonces veamos, por ejemplo, en el 11, ¿ok? Es divisible cuando, ahora sí, hay que hacer una resta. ¿Entre quién? Ok. Entre la suma de las cifras que ocupan el lugar impar y las cifras que ocupan el lugar par. Ok, ¿cómo sería eso? Entonces, este va con este y va con este. Y este va con este. O sea, como uno por medio, digámoslo así. El 6, el 4 y el 8 lo sumo. Y luego el 0 y el 9 lo sumo. Y hago una resta entre esas dos cantidades. Si el número que me da es 0 o un múltiplo del 11, sí sirve. Sí se divide entre 11. Si me da cualquier otro número, no sirve. ¿Vieron que es un poco complicado la fórmula? Bueno, ¿qué hacen ustedes? Agarran al 80.496, lo meten en la calcu y se... Si da un número exacto, sí era divisible. ¿Ven qué fácil? Entonces, de alguna manera, no están obligados a resolver específicamente el ejercicio. Es increíble la hora que es, muchachos.